Hola, hola, bendiciones y empezamos hoy con el capítulo número 3. Ya estamos a la mitad de la carta a los Efesios y nos corresponde estudiar hoy los versículos del 1 al versículo 5 del capítulo 3 y vamos a tener como título hoy el misterio de Cristo. Y empezamos rápidamente a leer estos primeros 5 versículos del capítulo 3. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos está enseñando, nos dice que es Dios quien tuvo a bien revelarle a él la doctrina de la gracia. Lo hemos leído en el versículo 2. En el misterio de Cristo, ese conocimiento no vino de ningún hombre, no provino de ninguna mente humana, sino solamente que vino de Dios. Esta palabra revelado en el griego, en el original, es apocalipto y significa descubrir algo, desvelar, revelar, o sea, correr el velo. De ahí que el canal se llama Corriendo el Velo. Este misterio radicaba en el alcance, en la extensión del plan de Dios desarrollado en la persona de Jesucristo, que según Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, fue decretado antes de la fundación del mundo y se refiere a este mismo como una sabiduría oculta. Y esta sabiduría oculta es como decir la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto lo dice Pablo a los Corintios en el capítulo 2, versículos 7 y versículos 8. Comprender las doctrinas de la gracia de Dios en la persona de Cristo es conocer el misterio de Dios en la persona de Cristo. ¿Se entiende? Lamentablemente muchos cristianos muestran desconocer esta parte de lo que es este misterio o a lo que se refiere este misterio al rechazar expresiones bíblicas como por ejemplo nos escogió en él o otra frase, habiéndonos predestinado. Estas frases van a narrar el misterio de Dios decretado antes de la fundación del mundo. Hay que reconocer, hay que ser honesto de que este misterio es profundo, sí, claro, tiene una profundidad teológica. El apóstol Pedro tuvo que decir que la sabiduría que enseñaba ciertas cartas paulinas eran difíciles de entender. Vamos a ir un ratito a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y versículos 16. Y dicen: Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada a él, os ha escrito casi todas sus epístolas, hablándonos en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los indoctos, o estas personas que la escritura dice que son inconstantes, tuercen el misterio de Dios en Cristo Jesús, aun cuando le fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Nosotros los creyentes somos llamados a conocer este misterio a través de las Escrituras por iluminación del Espíritu Santo. Pero no solamente es que nosotros lo debemos de conocer, sino también que debemos de compartirlo. Debemos compartir ese misterio. Capítulo 3, versículo 10. Lo que no podemos alcanzar, o sea, no se puede alcanzar, no se puede lograr
el conocer los misterios, mucho menos compartirlos sin el debido estudio serio, crítico, exegético de las escrituras. De no hacer esto, podríamos, de no estudiar, de no ser diligentes en la escritura, en el conocimiento de este misterio que ya está revelado, el no hacer esto de parte de nosotros, podríamos estar haciendo lo mismo que hacen los indoctos y los inconstantes. Tengamos cuidado.